Vamos ahora a introducir nuestro segundo panel de esta tarde, que tiene la temática Innovación al servicio de la economía circular, transformar residuos en recursos. Y para eso vamos a contar con los siguientes invitados, con Álvaro Silva, Project Manager de Biofactoría y Recuperación de Recursos de Cetaqua. Tenemos también entre nosotros Miguel Mauricio de Cretus Biogroup de la Universidad de Santiago de Compostela, y tenemos por fin a Antón Taboada, que es Project Manager de Biofactoría y Recuperación de Recursos también de Cetaqua. Así que os damos la bienvenida a los tres a este panel y vamos a dar paso al siguiente invitado, nuestro primer invitado para este panel, Álvaro Silva, que nos va a hablar entonces de Cetaqua, líneas de recuperación de residuos, Conserval, POCTEP, CICAT, Biofactoría, exacto, y Ecoval Sudoe. Muchas gracias, Álvaro. Cuando puedas, dejo de compartir mi pantalla y te dejo el De espacio acuerdo. para ti. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Podéis escucharme bien? Sí, te Sí, escuchamos muy de bien. acuerdo. Muy bien. Vale, pues ahora a ver si me ayudáis a comentarme si estoy compartiendo bien la pantalla. Sí, ¿ya estás ¿Sí? compartiendo? Vale, a ver si ahora... Vale, allá voy. Estupendo. Pues nada, iniciar la ponencia simplemente agradeciendo la invitación a FEUGA por dejarnos participar esta tarde y explicar un poco lo que es la piedra angular de Cetaqua, del centro Cetaqua, perteneciente al grupo Agbar de Suez, en su centro de Galicia. Bueno, en primer lugar, digamos que aquí en Galicia básicamente estamos centrados en la recuperación de recursos a partir de residuos. Es decir, nuestro esfuerzo fundamental a día de hoy es que la palabra residuo pase a los libros de historia y que pues, las generaciones posteriores lo vean como un hecho histórico y no un hecho presente como el que a día de hoy tiene lugar. Es decir, bueno, como sabemos, un residuo es una parte de un todo o un material sin uso después de llevar a cabo algún tipo de operación. Entonces, esto ha de ser parte del pasado y para ello estamos trabajando, poniendo nuestro granito de arena y dar un cariz de circularidad para llegar a lo que se conoce como recurso. Un recurso, bueno, pues es algo útil para satisfacer una necesidad o un bien o servicio que se necesita, bueno, pues para llevar a cabo algún tipo de realidad. Entonces, nada, un poco la idea es que el residuo se nos quede en el pasado para convertirlo en un recurso al que le vamos a dar diferentes utilidades. En Cetaqua, proveniendo de Agbar, evidentemente, pues estuvimos históricamente muy linkados al ciclo integral del agua. En muchas de las ciudades de España, bueno, pues por ejemplo aquí en Santiago de Compostela, es el grupo Agbar el que gestiona el ciclo integral del agua a través de la empresa Viacua. Entonces, ese es nuestro core, digamos, nuestro foco principal es lo que se conoce como EDAR, como estación depuradora de aguas residuales, pero poco a poco estamos escapando primero hacia el ámbito industrial, poniendo mucho foco también en las estaciones depuradoras, pero también con procesos de recuperación ya un poco más transversales y un poco saliéndonos más allá de los sistemas biológicos, que son los que imperan habitualmente en los ciclos de tratamiento y depuración. Entonces, nos esforzamos en obtener agua recuperada, agua reutilizable, es decir, el agua que viene de las casas se limpia, pero se le da unas propiedades adicionales un poco para conseguir que pueda ser útil, bueno, pues para el regadío de jardines e incluso darle otro tipo de valor también pues para regadío en la agricultura y para baldeo de calles, por ejemplo. También nos esforzamos en que los recursos que contienen el agua residual, el agua que viene de las casas, por ejemplo, bueno, pues vamos a intentar captarlos para obtener unas formas de energía verde. A través de una serie de procesos biológicos, anaerobios habitualmente, conseguiremos que el carbono contenido se convierta en un gas que aporte energía. Y asimismo también vamos a hablar de algún ejemplo para captar de residuos sólidos recursos. Bueno, un poco apuntaba también antes, apuntaban desde Martín Kodaks un poco uno de los ítems que ahora voy a comentaros.
Bien, como antes os introducía, nosotros estamos habituados a un concepto, a trabajar en aguas residuales, a trabajar en depuradoras urbanas eminentemente. ¿Cuál es el concepto de ahora mismo, digamos, que tenemos hoy presente? Bueno, pues sin ir más allá, aquí en Santiago o en cualquiera de las ciudades de España, en casi todas. Eh, Cogemos el agua, o sea, trasladamos el agua desde las ciudades hasta la instalación, gastamos una cantidad de energía brutal en limpiarla y la devolvemos al cauce natural. Esto es un poco el concepto. Donde hay ya una infraestructura un poquito más moderna, bueno, pues más allá de los años 2000, hay en muchas de ellas, cuando tienen un gran tamaño, tienen una parte de recuperación de recursos. Ya, digamos que ya hacen una primera aproximación bastante eficiente y bastante eficaz. Aquí lo que se consigue es que los residuos que se generan en esta planta de tratamiento, que se conocen como fango, bueno, pues se le practica un tratamiento de anaerobio y se genera un biogás que tiene, bueno, pues un 60-70% de metano, que en efecto es una fuente de energía que se puede utilizar habitualmente como fuente de energía eléctrica en la propia depuradora, o bien se puede metanizar y bueno, hacer una serie de pasos de upgrading para vender o para sacar valor de otro tipo de forma, ¿vale? Y esto es, digamos, el presente, pero se está trabajando, evidentemente, en los centros tecnológicos ya más a futuro. Tenemos una buena noticia al respecto, que todo lo que voy a comentar ahora, las tecnologías o bien ya existen o bien están en un alto grado de desarrollo. Es decir, aquí lo que queremos es cambiar un poco la concepción, dejar atrás el modelo que está en la slide, en la parte de arriba, un poco más lineal, e irnos hacia abajo a un modelo más circular, en el cual a una depuradora se cambiará la percepción y se convertirá en una biofactoría. Es decir, antes no se generaba un recurso más allá de un agua de media calidad, ahora se van a generar recursos a partir del agua residual y de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Y es un poco también en lo que vamos a enfocar también los casos prácticos que luego se van a presentar. Es decir, aquí, como antes os comentaba, el carbono contenido en la materia orgánica y en el agua residual que vienen ambos de nuestras casas, bueno, por ejemplo, el carbono, pues de los restos de comida, por ejemplo, y del agua residual, pues es el agua que sale de las casas y antes de ser emitida al cauce natural de vuelta. Entonces, el carbono se puede convertir en energía, como antes os comentaba, pero a través de diferentes formas. Una, la digestión anaerobia, como antes os comentaba, de los propios fangos, eso ya se hace a día de hoy. Y luego más a futuro se va a tratar de convertir este carbono en ácidos grasos volátiles, es decir, bueno, pues acético, propiónico, butírico, y veremos cómo, y ya linko un poco con la presentación que va a tener lugar después con Antón de protagonista, para obtener otro tipo de combustibles. Y además del carbono, que es un poco en lo que me vine centrando hasta ahora, también vamos a tener muy en cuenta los nutrientes que se encuentran en el agua residual, nitrógeno y fósforo. Vamos a explorar algunas maneras de recuperar estos recursos, este nitrógeno, este fósforo, para conseguir un fertilizante el cual pues, sea de lento, de lenta aplicación, es decir, un fertilizante a partir de estruvita, el cual pues, se vaya disgregando poco a poco de manera que el suelo es capaz de asimilar toda la carga de fertilizantes que se emiten y no se contaminarán las aguas freáticas como por ejemplo pasa a día de hoy con fertilizantes líquidos. Y bueno, como vemos aquí, claramente la recuperación de recursos tiene un montón de base teórica, un montón de estudios a nivel científico que están disponibles a día de hoy en cualquier base de datos, y es un poco la imaginación el límite hasta donde podemos llegar en su recuperación. Pero bueno, aterrizando más en la realidad y que estamos en una generación que no vamos a durar toda la vida, sí que es verdad que podremos ayudar, poner nuestro granito de arena, pues a través de diferentes iniciativas para llegar a recuperar recursos que de lo que ahora mismo se consideran residuos y seremos capaces de mantener en la cadena de valor dando un cariz de circularidad y disminuyendo la sustracción de recursos naturales. Entonces, por ejemplo,
de la uva, de las lías que antes comentaban desde Martín Kodax, bueno, pues existen unos compuestos que se llaman polifenoles, en los cuales el proyecto CIGAT Biofactoría se está ahora mismo enfocando, y a través de un tratamiento físico y separativo, en este queremos extraer a través de un proceso de ultrasonidos, queremos extraer este tipo de polifenoles, de sustancias, las cuales tienen aplicación en diferentes industrias posteriores. Es decir, bueno, pues estos polifenoles se pueden usar como materia prima base para otras industrias como la nutricional, la de los cosméticos y la de la alimentación y bebidas, ¿vale? Esto, bueno, en calidades medio bajas. Si tenemos una altísima calidad, incluso se podría usar en farma, pero bueno, posiblemente esto requiera más años antes de que se pueda llegar a la realidad. Bueno, esto básicamente es un proceso en el cual residuos de la industria vitivinícola se hacen pasar a través de un tren separativo basado en la extracción. Primero se aplica un tratamiento de ultrasonidos, luego se extraen y conseguiremos también a través de una serie de trenes de membranas pues unas diferentes purezas de polifenoles que luego pues trataremos de también buscar usuarios finales y focus groups, los cuales pues ya asimilen y capten estos nuevos recursos. Otra de las líneas fundamentales, tanto del proyecto CIGAT Biofactoría como del proyecto Conserval, que antes también introducía Leticia de Anfaco, es que podremos recuperar lo que se conocen como ácidos grasos volátiles. Estos ácidos grasos son, bueno, pues por ejemplo, especies como el acético, el propiónico y el butírico, que a día de hoy provienen de la química del petróleo, y si bien digamos que su espectro o su cromatograma es igual que el que proviene de la química del petróleo, a día de hoy viene queremos que venga de residuos y a través de un tratamiento fermentativo de tipo anaerobio. Es decir, queremos conseguir este acético, este propiónico y este butírico a partir de un origen de tipo bio. Bueno, por ejemplo, de residuos de la industria láctea y de la industria conservera. Entonces, aplicaremos un proceso fermentativo y luego una serie de procesos separativos que estamos ahora trabajando en ellos, tanto de membranas e incluso de extracción, para conseguir unas purezas asimilables o lo más parecidas posibles a estos compuestos que ahora mismo vienen de la química del petróleo y cuyos procesos productivos están perfectamente desarrollados y se conocen perfectamente. Entonces, un poco la base es conseguir una palanca o unos ácidos grasos capaces de ser comercializados a otras industrias, pues por ejemplo para obtener bioplásticos, polímeros e incluso también aceites y combustibles. Bueno, un poco lo que se está haciendo hasta ahora es, por un lado, digamos que en la etapa más pequeña, más bebé, digamos, estamos consiguiendo que tanto estos residuos de industria láctea como de industria conservera seamos capaces de convertirlos en ácidos grasos en un 90%, con diferentes proporciones de cada uno. Ya en continuo, a una escala de, digamos, adolescente, conseguimos hasta un 70%, y a escala piloto conseguimos una transformación del carbono del 50% que estamos viendo que posiblemente se pueda incluso incrementar. Es decir, que del carbono que entra, prácticamente podremos incrementar a más de la mitad del carbono en forma de ácidos grasos. Pues bien, como os comentaba, Cetaqua, que viene del grupo Agbar, conoce mucho los procesos de depuración de agua, tiene más de 150 años de experiencia en ello. Y sabemos que en el lodo, en el residuo, se obtiene un montón hay un montón, digamos, de recursos que ahora mismo no se están aprovechando. Es decir, este fango, este producto de la gestión del agua actualmente se está gestionando como un residuo. Queremos dejar atrás esa idea, bueno, un poco para conseguir los ácidos grasos también, compartiendo el foco con lo que antes os comentaba del agua industrial, pero en este caso de un residuo que conocemos muy bien como es el fango procedente de una planta depuradora de aguas residuales. Es decir, la idea es la misma, conseguir el ácido acético, el butírico y el propiónico. Y en Ecoval incluso están yendo un paso más allá.
además del fango, también quieren meter la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Es decir, queremos que en un digestor, normalmente en una planta depuradora los digestores están sobredimensionados y hay capacidad de sobra, meter más allá del fango, introducir el residuo sólido, el residuo orgánico proveniente de los domicilios para incrementar esta cantidad de ácidos grasos y, análogamente al caso anterior, conseguir que las industrias posteriores sean capaces de conseguir bioplásticos, aceites y otro tipo de bienes de consumo. Como antes os comentaba, bueno, pues también se están haciendo escalados a diferentes escalas, se están preparando diferentes experimentos y también tenemos unos resultados bastante satisfactorios y se pretende incluso incrementar la fracción que se ha convertido de carbono a ácidos grasos volátiles. Y bueno, y ya para finalizar, para ir finalizando, simplemente también comentar, como algunos de mis compañeros previamente, que todo este trabajo experimental que se está desarrollando está alineado con las estrategias a nivel Comunidad Europea, a nivel Madrid y a nivel Xunta de Galicia también. Es decir, que todo lo que estamos haciendo es para impulsar la economía circular a través de una serie de acciones que se impulsan desde Bruselas, desde Madrid y desde Santiago, también apoyado siempre en el Green Deal, en el pacto verde que ha proclamado la Comisión Europea y evidentemente, y ya pensando en grande, siempre también alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y nada más que añadir al respecto. Gracias a todos por vuestra atención y bueno, y luego si queréis podemos entablar algún pequeño debate. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, y seguimos ya con Miguel Mauricio de Cretus. Voy a compartir aquí mi pantalla. Sí. De la Universidad de Santiago de Compostela, que nos va a hablar de desarrollo tecnológico, aplicación de modelos matemáticos para el diseño y optimización de procesos. Ahora sí, buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Anja. Muchas gracias a FEUA por organizar este evento y a todos los compañeros que están presentando pues realmente una temática muy interesante. Creo que ya podéis ver mi pantalla compartida. Correcto. Muy bien. Yo voy a centrar mi presentación en comentar cómo el uso de, en las dificultades que hay en el diseño de bioprocesos, como muchos de los que se han presentado durante el día de hoy, muchos de los que ha presentado, por ejemplo, Álvaro en la presentación anterior, y cómo el uso de modelos matemáticos puede ayudarnos en su diseño, en su optimización, en hacerlos finalmente realidad y que puedan ser usados en esta temática de economía circular de la que estamos hablando. De forma, yendo directamente al grano, pues hay dos cosas o dos maneras en las que nos pueden ayudar los modelos matemáticos. Por un lado es lo que llamaríamos la simulación. Esto es un bioproceso, una transformación biológica de la que conocemos sus variables de operación, pues por ejemplo el pH, el tipo de microorganismo, el tipo de sustrato, que aquí podríamos pensar en residuos que queremos valorizar. Y los procesos, los modelos mediante simulación, nos permiten predecir qué tipo si el proceso va a ser selectivo, si vamos a conseguir el producto que queremos, si va a ser productivo, es decir, vamos a producir mucho de ese producto que queremos conseguir. Y tenemos otra forma de utilizar estos modelos, que es lo que llamaríamos la aproximación del diseño. Esto sería, yo quiero una alta selectividad en un producto, digamos en el ácido butírico, que también mencionó Álvaro antes. Entonces, ¿qué tipo de sustrato, qué tipo de residuo puedo utilizar? ¿Cuáles son las condiciones en las que debo trabajar? Esto puede sonar pues algo un poco abstracto, entonces voy ya directamente a tratar durante mi presentación un ejemplo más concreto, que sería la que se llama la biorefinería de los ácidos grasos volátiles o de los carboxilatos, que también mencionó Álvaro en su intervención. Esta biorefinería de los carboxilatos pues es especialmente interesante porque es muy versátil en el sentido de que puede utilizarse con muchos tipos de residuos diferentes con poca separación, muy flexible
Esta flexibilidad en diferentes residuos acaban convergiendo a una serie de productos intermedios que son los ácidos grasos volátiles o carboxilatos que le dan su nombre, el ácido acético, propiónico, butírico, valérico. Y a su vez, el segundo paso de esta biorefinería es convertir estos productos intermedios, llamados productos de plataforma, en toda una serie de productos que pueden ser útiles. Estos, como en sí mismos, son productos químicos que tienen una cierta utilidad, pero se pueden convertir pueden ser precursores de combustibles, precursores de productos químicos más complejos, como los ácidos ya de cadena media, de bioplásticos, pueden utilizarse para producir electricidad. Y en particular, desde la Universidad de Santiago de Compostela y desde el Grupo de Biotecnología Ambiental, pues ya llevamos unos años trabajando en el diseño de procesos para este tipo de biorefinería. Hoy voy a hablar en particular de trabajos que estamos haciendo en los proyectos Conserval y Ecoval, que también han mencionado pues, Álvaro como Leticia anteriormente. El primer paso en esta biorefinería de los carboxilatos, pues como pueden ver, es la fermentación anaerobia, que es la que permite esta convergencia de diferentes residuos orgánicos a estos productos intermedios. ¿En qué nos puede ayudar el modelado de la producción de ácidos grasos volátiles? Pues que este primer paso, esta fermentación anaerobia, da lugar a una mezcla de ácidos grasos volátiles, pero es difícil predecir. En general, va a ser siempre una mezcla y es difícil predecir cuál van a ser los componentes mayoritarios, si los va a haber. Además, pueden variar, estos componentes mayoritarios pueden variar mucho y de una forma que no es nada obvia, dependiendo del tipo de sustrato y de las condiciones de operación. Y pensamos que aquí, o hemos trabajado para demostrar que aquí los modelos matemáticos pues, pueden ser clave en ayudarnos a predecir cuáles van a ser los productos que se van a obtener y por lo tanto conseguir grandes selectividades, conseguir finalmente una valorización de los productos de los residuos, en los productos deseados. En particular, ya desde hace unos años hemos trabajado en desarrollar modelos matemáticos a nivel metabólico, centrándonos sobre todo en la reconversión de carbohidratos, residuos que contengan una gran cantidad de carbohidratos o residuos que contengan una gran cantidad de proteínas y también sus mezclas. Entonces, viendo cómo este tipo de residuos pues, acaban dando lugar a los diferentes ácidos grasos volátiles, estos intermedios que digo son de interés. ¿En qué consiste este tipo de modelos que son ciertamente complejos? Pues son modelos que tienen que describir transformaciones biológicas que realizan microorganismos. Por lo tanto, van a describir matemáticamente las transformaciones a nivel metabólico dentro de la célula de estos microorganismos. Esto va a incluir cómo los diferentes sustratos van a entrar en la célula, que son procesos que requieren energía y por lo tanto van a tener impacto en el metabolismo de los microorganismos, cómo pues a partir de proteínas o aminoácidos, como a partir de carbohidratos que entran en la célula, se van a acabar transformando, va a haber toda una serie de reacciones bioquímicas que van a dar lugar a estos productos que nos interesan, ácido acético, ácido propiónico, butírico, etc. ¿Cómo predecimos cuáles son los productos mayoritarios que tendrán lugar en estas transformaciones? Bueno, pues en base a varios fundamentos biológicos, sabemos que en los procesos de fermentación que estudiamos, los productos van a ser aquellos que le permitan a la célula crecer más. Esto es equivalente a aquellos que le permitan a la célula obtener la mayor cantidad posible de energía y con ella crecer. Esto es algo que, como digo, podemos representar matemáticamente y que nos permite, posteriormente, pues predecir, de hecho, los productos principales de fermentación. Así, por ejemplo, en esta figura estoy representando en el eje horizontal, en la parte inferior, la concentración de gelatina. Podríamos imaginar dos corrientes residuales, una rica en proteína y una rica en carbohidratos. Entonces aquí estaríamos en la zona donde el 100% de la corriente sería la rica en carbohidratos y aquí sería el 100% de la corriente rica en proteínas. Vemos que cambiando o alterando la proporción de cada una de esas dos corrientes y en función del pH en el que realicemos la fermentación, pues vamos a tener diferentes zonas en las cuales va a dominar un ácido graso volátil u otro.
Entonces, si por ejemplo queremos producir ácido butírico, que Álvaro mencionó como un producto interesante, pues deberíamos trabajar a un pH moderado o a un pH alto, es decir, lejos del pH neutro, y en general para corrientes ricas en carbohidratos. Sin embargo, si vamos a estar más interesados en el ácido acético, pues podemos estar trabajando con corrientes más ricas en proteínas. Esto es un ejemplo pues, semi-cualitativo de lo que se puede hacer, pero evidentemente esto se puede llevar a unos cálculos más cuantitativos. De forma más particular, en el marco del proyecto Conserval, pues nos interesa predecir no solamente cómo se producen los AGVs, estos ácidos grasos volátiles, sino también cómo la salinidad presente en las aguas residuales de Conservera va a afectar esta producción de productos de ácidos grasos volátiles. Entonces, necesitamos extender nuestro modelo metabólico, tener en cuenta cuáles son las transformaciones metabólicas que llevan a cabo los microorganismos en sus células, para además afrontar esta salinidad que en muchos casos pues puede ser inhibitoria, tóxica, que es duro para los microorganismos. Y entonces hemos representado matemáticamente diferentes comportamientos o diferentes estrategias. Una estrategia de adaptación que se llamaría la de el salt-in, introducir otro tipo de sales para compensar, pues en este caso, iones potasio para compensar los iones sodio, o producir solutos compatibles, que son compuestos pues, químicamente muy heterogéneos, pero que le permiten a la célula aguantar mejor la salinidad. ¿Y cómo conseguimos saber cuál es la estrategia que están siguiendo las células? Bueno, pues como digo, esto no es solamente un desarrollo de modelos matemáticos. Aquí lo que estamos haciendo es desarrollar bioprocesos ayudados por modelos matemáticos, por lo cual vamos a siempre estar necesitando también experimentos que llevamos a cabo en laboratorio y que nos ayudan a validar, nos ayudan a crear y es la prueba definitiva de nuestros modelos. Entonces también tenemos reactores en los que se cofermenta carbohidratos y proteínas a diferentes concentraciones de sal y que nos ayudan, con experimentos muy controlados, nos ayudan a ver cuáles son los mecanismos que siguen los microorganismos y con eso poder predecir cómo están afrontando la salinidad y qué efecto tiene esto sobre los productos que deseamos, estos ácidos grasos volátiles. Sabemos, por ejemplo, que esta estrategia de salting pues no va a alterar el tipo de ácidos grasos volátiles que se van a producir, lo cual puede ser interesante. Aunque sí que va a hacer que se acaben produciendo menos y sobre todo de forma más lenta. Requiere energía que el microorganismo no puede utilizar para producir otros compuestos. También sabemos que producir un soluto compatible, que pueden ser además compuestos interesantes como la ectoína, que tiene otros, es un producto que además tiene, por ejemplo, aplicaciones en cosmética. Pues sabemos que esto requiere mucha energía para la célula y además entonces no solamente va a dar lugar a una menor producción de ácidos grasos volátiles, sino que además va a cambiar el tipo de ácido graso volátil que se produce. Por lo tanto, si la célula está sobre todo produciendo este soluto compatible, lo que va a pasar es que vamos a pasar, por ejemplo, este es un caso para la gelatina, vamos a pasar de una fermentación en la que tenemos tanto ácido acético como propiónico como butírico, hacia una, cuanto más contenido de sal hay presente, pues a una que está ampliamente dominada por el ácido acético, que en ocasiones, ya lo mencionó Álvaro, pues puede ser menos interesante. Podemos tener situaciones intermedias, si están utilizando solutos compatibles que también pueden ser sustratos, entonces el cambio de espectro va a ser diferente. En resumen, al unir los experimentos con nuestros modelos, esto nos permite hacer predicciones sobre lo que va a pasar. ¿Y cómo lo utilizamos esto en el desarrollo de bioprocesos? Por un lado, pues como mencionaba, la idea de la simulación, esto nos permite, por ejemplo, hacer un screening, un filtrado de los diferentes residuos que pueden ser útiles y las condiciones de simulación. Podemos probar diferentes aguas residuales de industria conservera, diferentes fracciones residuales de diferentes industrias que tengan residuos orgánicos o incluso una fracción determinada de residuo sólido. Pero también podemos, de la manera alternativa, pues deseando un producto o escogiendo un producto y unos ciertos criterios de selectividad,
pues, pues ver si tendríamos o cómo mezclar diferentes fuentes residuales, esa cofermentación de diferentes corrientes, o si tenemos que añadir un compuesto químico que pueda valer como soluto compatible, de forma que pueda, para un agua de conservera, que el microorganismo pueda afrontar la salinidad, y a veces puede ser algo tan simple como un resto de un producto rico en glicerol. No tiene que ser, no estamos hablando de un producto químico complejo. Vemos entonces cómo el desarrollo del modelo, pues entonces nos puede ayudar a ser mucho más eficaces en el desarrollo de productos y de bioprocesos que ayuden a la economía circular. Ya casi terminando, un caso de estudio muy concreto. Si quisiéramos maximizar la producción de valerato en un bioreactor secuencial, partiendo de un agua residual que contiene una cierta cantidad de caseína, podría ser un agua de industria láctea, y cambiando pues 3 variables de operación, variando lo que podría ser el pH, bueno, una variable que sería el ratio de intercambio de sólidos y la longitud del ciclo del reactor, queriendo producir valerato y evitando la producción de metano, que haría que perdamos mucho valerato. Bueno, pues dependiendo de cuál es nuestro objetivo, aquí estoy representando la longitud del ciclo y el ratio de intercambio de sólidos. Pues si tenemos un objetivo de maximizar la selectividad, o sea, que la mayor parte convirtamos el residuo sobre todo a ácido valérico, vamos a querer trabajar a tiempos cortos, a ratios de intercambio cortos y a pH cercano a 5, que es donde tenemos la productividad, la selectividad máxima de valerato. Sin embargo, si nuestro objetivo es de productividad, pues vamos a trabajar también a ciclos y ratios de intercambio cortos, pero ahora a un pH neutro. Algo que tiene cierto riesgo, porque corremos el riesgo de que una parte se nos vaya hacia metano si nos desviamos, pero donde conseguiríamos pues, la productividad más alta para este ácido graso volátil en concreto. Por supuesto, esto no serían, digamos, las condiciones directas del diseño. Estos son modelos biológicos que tienen un cierto error en su desarrollo, por lo tanto, siempre esto lo que nos ayudaría en el momento de llevar a cabo la planta piloto en su desarrollo, a reducir mucho el rango de las diferentes variables de diseño y, por lo tanto, facilitar el desarrollo del bioproceso y estar mucho más cerca del objetivo que nos hemos marcado. Ya para concluir, espero haber convencido de que bueno, el desarrollo del bioproceso, yo creo que muchos de los que estamos aquí sabemos que es algo muy complejo, pero que los modelos matemáticos en general nos lo pueden hacer más fácil. En el caso de la biorefinería de carboxilato, que pues de forma bastante única es muy flexible para valorizar diferentes tipos de residuos, aquí los modelos pueden ayudarnos mucho a mejorar la selectividad. Además nos dan un mejor entendimiento, una mejor comprensión de los fenómenos que tienen lugar, pero, por supuesto, siempre van a tener que ser combinados con trabajo experimental, tanto en el desarrollo de los modelos como en su validación última y en el desarrollo del proceso en escala real. Y ya con esto quiero agradecer, bueno, pues además de la invitación, la financiación a los proyectos Conserval y Ecoval que hemos mencionado, a Marta Carballa, que es la líder de esta línea de investigación en el grupo en el que trabajo, pero además a todos los que trabajamos en esta línea, Juan Lema, Alberte, Ricardo, Jacqueline y Juan Iglesias, porque trabajan mucho en este tema y es lo que hace que podamos llegar a estos resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, también por haber estado con nosotros. Si puedes, te iba a pedir el favor de que dejaras de compartir tu pantalla, ¿sí?, para poder dar inicio al siguiente y último panelista de este panel, Antón Taboada. Muchas gracias. Sí, Ángela. Aquí voy a compartir tu carátula. Pues Antonio Taboada es Project Manager Biofactoría y Recuperación de Recursos, Etsetacua, y nos va a hablar sobre productos finales, recuperación y purificación. Buenas tardes, Antón. Hola, Ángela, ¿qué tal? ¿Me podéis escuchar bien? Sí. Sí, te escuchamos muy bien. Dejo de compartir mi pantalla y ahora puedes tú compartir la tuya.
Muy bien, creo que ya está. Sí. Sí, la podéis ver ya, ¿me Está confirmas? perfecto. Sí, está Vale, perfecto. muy bien. Nada, empezar agradeciendo a Feuga la organización del evento y, bueno, y habernos invitado para poder participar en él. Esperemos que a partir de ahora ya nos podamos ver y podamos dejar un poco de lado todas estas actividades virtuales. Bueno, mi presentación va a ser un poco la complementación de la presentación que hicieron en primer lugar Álvaro, compañeros de Tacua y Miguel. Entonces, estamos bastante centrados en este segundo bloque en las líneas de investigación que tenemos actualmente orientadas a producir ácidos grasos volátiles. Miguel ha hablado, yo poco puedo aportar o decir sobre la importancia de los modelos metabólicos para, uno, poder parar el proceso natural de digestión anaerobia que tiene como objetivo convertir sustratos orgánicos complejos en biogás, metano y CO2 a partir de distintas etapas que tiene el proceso, pero no solo eso, no solo evitar que estos sustratos se metanicen, sino en función de todos estos parámetros, de todos estos aspectos que él acaba de comentar, poder orientar la producción en función de propiedades físico-químicas de los sustratos, etcétera, hacia unos ácidos u otros. Los objetivos que hay en los proyectos Ecoval, Conserval, etcétera, son un poco, por su parte, seguir con el desarrollo de estos modelos para poder ya aplicarlos a residuos un poco menos ideales y ya residuos reales, como pueden ser pues eso, un fango de depuradora, un bioresiduo urbano, un agua industria conservera, donde pues muchas veces conviven distintos tipos de compuestos orgánicos. Muy bien. Entonces, hasta ahora todo esto se centró en cómo producir ácidos grasos, cómo producir unos u otros, selectividad, productividad, etcétera. Pero yo me voy a centrar en qué pasa a partir de ahí, qué pasa una vez estos ácidos son producidos, son fermentados. Entonces, hay una diferencia bastante importante, bastante relevante con el proceso convencional de digestión anaerobia. Y es que este proceso de digestión anaerobia es un proceso en el que conviven tres fases, sólido, líquido y gas, y en el cual se consigue una separación in situ del producto. Es decir, una vez los sustratos orgánicos son convertidos a biogás, este biogás, por su naturaleza, es separado del propio medio en el que es producido. Esto, por ejemplo, en una depuradora, pues como decía Álvaro, se utiliza para generar energía eléctrica, energía térmica, ambas, para las necesidades de la depuradora. Después, lo que sería la parte sólida, semilíquida, que queda de la digestión, pues puede ser deshidratada, la fracción líquida va a cabecera de planta y la sólida pues se puede utilizar para, por ejemplo, para fines agrícolas como fertilizante, dándole pues una circularidad total al proceso. Pero aquí aparece una gran diferencia y es que cuando el objetivo es la producción de AGVs, no tenemos esa separación in situ del producto, sino que esto que le pasaba con el biogás, que era separado in situ y sin nosotros tener que aplicar ningún tipo de energía para esta separación, bueno, hay un matiz bastante diferente y esta separación, vamos a ver ahora que puede llegar a ser complicada. Puede llegar a ser complicada porque hablamos de que en una fermentación de fango, en una fermentación de bioresiduo, pues podemos llegar a tener a lo mejor una concentración de ácidos del 5, 6, 8, hasta 10%. Es decir, en una tonelada de esa salida del fermentador podemos llegar a tener 100 gramos por kilo de ácidos, pero 900 todavía son agua. Separar ese agua, pues vamos a ver que no resulta tan trivial. Entonces, bueno, para poner un ejemplo, si a alguno os gusta el ciclismo, como me gusta a mí, como sé que hay por aquí gente que le tiene que gustar, pues esto es cuando vas a subir un puerto, cuando miras hacia atrás,
pues lo que ya pasaste parece lo más fácil. Uno, porque ya lo pasaste, pero en este caso, después abriremos debate a ver si sobre todo Miguel está de acuerdo o no. Yo creo que conseguir controlar la fermentación y parar estas reacciones en los ácidos para no llegar a metano casi puede llegar a ser la parte más sencilla o la parte más asequible del proceso, por varios motivos. Uno, como decía, porque ya estamos ahí, entonces lo superado pues nos parece más sencillo. Entonces, bueno, yo voy a ser muy breve porque no quiero aburrir con demasiados detalles técnicos, pero la primera diferencia que podemos obtener respecto a un sistema cuando lo orientamos a biogás es que lo que es la deshidratación de los fangos o los biorresiduos debe ser un poco a la carta. Intento explicarme. Cuando tenemos una fermentación, después de la fermentación vamos a tener una fase sólida donde está pues, el residuo, el recurso que no fue transformado con la biomasa que lo transformó, y una parte líquida pues donde están estos ácidos grasos volátiles de interés y otro tipo de compuestos. Normalmente, ¿cómo se consigue esta separación para tener dos fases muy diferenciadas, sólida y líquida? Pues añadiendo una serie de productos químicos como surfactantes, coagulantes, floculantes, que lo que hacen es interactuar con la parte, digamos, las cargas negativas que rodean al fango para hacer que esta parte del fango se junte y quede muy bien separada. ¿Qué pasa? Los químicos habituales que se utilizan, por ejemplo, en la gestión de fangos, no solo juntan esta parte sólida, sino que también se llevan, debido a estas interacciones electrostáticas, parte de los compuestos que están solubles. Por lo tanto, desde Cetaco, bueno, en los desarrollos tecnológicos que realizamos, vimos que productos químicos convencionales se llevan esos ácidos, los precipitan y se los llevan a la parte sólida. Por lo tanto, bueno, es una pérdida de recursos estar generando unos ácidos que después, ya en la primera etapa, no somos capaces de separar. Por suerte, bueno, existen otros componentes, a lo mejor un poco más específicos, que es cierto que no se consigue evitar la precipitación de estos ácidos al 100%, pero sí la damos limitado, acabando con los ácidos generados en la fermentación un 80 y pico, 90% en el medio líquido. Pero como decíamos antes, estamos hablando de una concentración de ácidos que como mucho puede estar al 10%, y los potenciales usuarios finales, como puede ser también Repsol, y mostrando bueno, el interés que mostraba Carolina en nuevos productos que pueden surgir, bueno, los criterios de calidad deben de ser pues, con una pureza superior al 90 y pico, 95%. Entonces hay que añadir etapas para purificar y concentrar estos ácidos. Y aquí yo creo que lo que es el desarrollo tecnológico todavía está un poquito más atrasado que lo que es la etapa fermentativa, que a veces por conocimiento de modelos metabólicos, a veces simplemente por caja negra, pero sabemos que si hacemos una serie de cosas con unos parámetros operacionales conseguimos producir ácidos, muchas veces sin saber muy bien por qué. Pues tenemos distintas alternativas tecnológicas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la aplicación de un tren de membranas de micro, ultra, nanofiltración y ósmosis inversa, donde pues en cada una de estas membranas, dependiendo del tamaño de poro que tengan, se consiguen eliminar una serie de compuestos, por ejemplo, en las membranas de microfiltración, los sólidos suspendidos que hayan quedado sin eliminar en la fase anterior de precipitación, ultra y nanofiltración para compuestos más pequeños, solubles, y poder separarlos del ácido, y después una etapa de ósmosis inversa para, aquí ya no es purificar, es concentrar, es decir, retirar agua del sistema. Es un tren tecnológico que en el proyecto CIGAD Biofactoría estamos desarrollando, impulsando, pero los resultados que tenemos hasta el momento es que no permiten llegar a las concentraciones necesarias para poder
comercializar este producto, esta disolución de ácidos grasos volátiles. Otra de las alternativas que se está también desarrollando en el marco de más específicamente el proyecto Conserval, pues pueden ser aquellas basadas en absorción-desorción. Esto quiere decir, el líquido de la fermentación se pone en contacto con una superficie que por sus características físico-químicas retiene específicamente estos ácidos grasos volátiles y el resto de compuestos los dejaría pasar. Una vez esta superficie ya está saturada, simplemente se trataría, pues dependiendo de la superficie, pueden ser disoluciones alcalinas, etanol, etcétera, para separar esos ácidos y recuperarlos. Y un tercer ejemplo que también estamos impulsando desde los proyectos Ecoval y Conserval, Cigaz Biofactoría, es la extracción líquido-líquido destilación. Esto, podemos poner un ejemplo para gente menos técnico, yo no quiero aburrir con detalles técnicos, puede ser cuando mezclamos agua y aceite. Agua y aceite no se mezclan, se separan en dos fases. Pues la idea de esta tecnología es, en una etapa de extracción, utilizar un disolvente orgánico que se lleva específicamente los ácidos grasos volátiles a esta fase orgánica, lo que sería el aceite. Y queda como, digamos, producto sin interés, sería ese agua que acompañaba a los ácidos grasos volátiles. Evidentemente, esto después hay que separar este disolvente orgánico que tiene los ácidos de los ácidos, lo cual se lleva a cabo en una columna de destilación. Y esto tiene una ventaja adicional, y es que una vez se separan los ácidos del disolvente, este disolvente se recircula a la columna de extracción. Es la única forma de que el sistema sea no solo técnicamente viable, sino económicamente viable. Si no, posiblemente sea más costoso el disolvente que se utiliza que los propios ácidos que se puedan producir. A día de hoy, con el tiempo que llevamos desde Zetaqua trabajando en estas tecnologías, parece complicado a corto plazo poder separar individualmente los distintos ácidos que se producen, sino que en esto sí que somos bastante optimistas de que podemos llegar a tener un producto de ácidos concentrados, pero probablemente esta proporción de ácidos en la mezcla final será también la proporción que se obtiene en la fermentación. De ahí también insistir en la importancia que puede tener los modelos metabólicos y matemáticos para poder orientar en la fermentación el proceso hacia un ácido u otro, dependiendo de los modelos de negocio, necesidades de mercado que se pueda tener. Entonces, por mi parte, nada más, era simplemente dar unas pinceladas de que a veces creo que hasta ahora el desarrollo tecnológico estuvo muy, muy centrado y lo sigue estando, tiene que ser en la fermentación, pero todavía hay otras barreras de tipo técnico que hay que superar para poder pensar en comercializar estos productos. Y nada más por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención.